porque eso me parece que es lo más interesante y ese es el objetivo de esta primera charla. Lo que obviamente quiero es que no sea un monólogo, yo hablando, primero porque es un embole, escuchar a un economista hablar una hora, yo lo padecí en la carrera, en todo lo que uno, y digo, es traumático, así quedé pelado, digo, todo economista sale de la Facultad de Ciencias Económicas sin pelo, salvo Kicillof, no sé cómo hizo, pero ahora lo ves y cuando llueve, lo ves que ya la campaña de la provincia de Buenos Aires lo dejó sin pelo, por ahora lo cubre bien, en algún momento se va a tener que rapar. Por eso lo que pretendo yo es que puedan preguntar, comentar, etcétera, porque repito, primero que eso me pone una hora hablando de economistas, pero segundo, si yo hablo y no se entiende nada, hago lo mismo que los economistas liberales, privatizo la ciencia económica, ¿sí? Y esa no es la idea. Por suerte en el público veo algunos economistas también, así que eso está bueno, ¿sí? Compañeros, allá hay un economista, allá también, así que eso va a hacer que la charla sea muchísimo más dinámica. ¿Y cómo empieza la discusión de los modelos económicos? Con un hecho internacional, que ¿cuál es? Algo que se produce en Inglaterra en el siglo XVIII, que es la revolución industrial, exactamente. Inglaterra se produce la revolución industrial en mediados del siglo XVIII, 1750. ¿Qué es la revolución industrial en Inglaterra? La aparición de la máquina a vapor. ¿Sí? Nada más y nada menos que la aparición de la máquina a vapor. ¿En qué industria? Textil, exactamente. Y a partir de la revolución industrial en Inglaterra, lo que empieza a aparecer es la necesidad de Inglaterra. ¿Sí? Ahí se construye lo que se llamó el sistema capitalista de producción a partir del surgimiento de la fábrica. Las dos clases sociales principales del sistema capitalista, que es el obrero y el capitalista, pero a partir de ahí viene la necesidad de Inglaterra de algunas cuestiones que Inglaterra no tenía para profundizar esa revolución industrial. ¿Qué es? Materia prima, porque la energía sí lo tenía, la energía era vapor, pero ¿con qué generaban vapor? Con el carbón, ellos carbón tenían, pero le faltaba materia prima. ¿Cuál era la materia prima más importante de la primera revolución industrial? El algodón. ¿De dónde lo sacan? De dos países. Estados Unidos, el sur norteamericano, que después voy a hablar un poco del sur norteamericano, es el principal proveedor de algodón para Inglaterra en aquel momento, ¿sí? Fíjense que cuando Inglaterra se independiza en 1776, se independiza, Estados Unidos, no termina con algo que era la esclavitud de los negros. Porque ¿de dónde se proveía el algodón Inglaterra? Del sur norteamericano, que lo producían grandes terratenientes. La región más desarrollada de Estados Unidos en el siglo XVIII era el sur norteamericano, con grandes terratenientes y con qué mano de obra. Los negros esclavos. ¿Sí? El algodón, el costo más importante del algodón, ¿cuál es? La mano de obra. Si yo tengo al negro esclavo, el costo es bajo, produzco algodón con los terratenientes del sur y ese algodón después lo exporta a Inglaterra, que era el objetivo central de los terratenientes sureños de Estados Unidos. Por eso, repito, cuando Estados Unidos se independiza, el hombre fuerte era el terrateniente del sur, no terminan con la esclavitud de los negros. Y del otro lugar de donde sacan el algodón, ¿dónde era aparte de Estados Unidos? Otra colonia inglesa que era la India. Inglaterra, coloniza la India, y la India tenía una industria textil artesanal muy fuerte, de mucha calidad artesanal, obviamente, porque en la India no había ¿qué? Fábrica, pero sí era artesanal, y todo artesanal hecha por mujeres, muy fuerte. Ahora, cuando Inglaterra coloniza la India, ¿qué quería de la India? ¿El producto terminado o el algodón? El algodón. Entonces lo primero que tuvo que hacer Inglaterra, por eso el que libera a la India, Mahatma Gandhi, el símbolo de liberación de la India era la máquina de coser, que representaba esa industria artesanal textil. Cuando Inglaterra coloniza la India, tuvo que destruir toda la industria artesanal textil, la producción textil artesanal la hacían las mujeres. Entonces, ¿qué hizo Inglaterra para destruir esa industria artesanal textil? Para sacarle el algodón, una sola medida. Mujer que nacía en la India le cortaban los 2 dedos chicos. ¿Para qué? Para que no pudieran tejer. Con eso destruyeron la industria artesanal textil de la India, le empezaron a sacar ¿qué cosa? El algodón.
manufacturaban el algodón ¿en dónde? En Inglaterra, y después el producto terminado se lo vendían a quién? A la India. Se empezó a conformar lo que se llamó la División Internacional del Trabajo. Los países centrales, productores de manufactura, en ese momento el principal país, Inglaterra, y se empezó a consolidar otro grupo de países que después tuvieron el nombre de ¿qué? De periféricos abastecedores de materia prima. ¿Me siguen o no? Sí. ¿Pero qué más necesitaba Inglaterra aparte del algodón? Energía tenían, carbón, algodón, lo empezaron a conseguir. ¿Y qué más necesitaba? No, los mercados lo empezaron a construir de esa manera, con la India, con los países periféricos. Pero para abastecerse, ¿qué más necesitaba Inglaterra después de la revolución industrial? Repito, aparte del carbón que tenían y la materia prima. Algo esencial. ¿Qué es eso? Trabajadores tenían. Capital tenían. Mano de obra tenían. Lo sacaron. La migración interna. ¿De dónde sacaron la mano de obra? Eran los pequeños agricultores ingleses que el Estado inglés les expropió las tierras y los obligó a tener que trasladarse hacia dónde. Que no eran ciudades, eran alrededor de las fábricas. Ahí se empezaron a construir las ciudades. Ese proceso de cercamiento del campo lo hizo el Estado inglés, demostrando que el capitalismo no lo genera el mercado, lo genera la intervención del Estado. La revolución industrial fue producto del intervencionismo estatal. Si no había proceso de cercamiento del campo que hizo el Estado inglés, el que mejor explica esto es Marx en el capítulo 24 que se llama La acumulación originaria del capital, que explica cómo el Estado inglés construyó la mano obrera, la mano de obra que necesitaba el capitalista inglés, expropiándole. Bueno, ¿qué más necesitaba? Lo que necesita hoy China, que se está industrializando fuertemente también como Inglaterra en el siglo XVIII. Comida. Porque sus obreros, ¿qué eran antes? Agricultores, producían su propia comida. Al transformarse en obreros asalariados, que les expropia el campo donde producían su propio alimento, necesitan comer. Inglaterra no producía el conjunto de alimentos que necesitaban los obreros ingleses para alimentarse. Además, ¿qué necesitaba el industrial inglés? Comida barata para poder pagarle salario barato a sus obreros. Y ahí tiene Inglaterra, ¿qué hace? Sale a buscar países que producen alimentos baratos. ¿Y con quién se encuentra? Con nosotros, que no éramos nosotros. Y ahí aparecen las dos invasiones inglesas, 1806 y 1807, que es la búsqueda de Inglaterra de la pampa húmeda, de este territorio que produce alimentos muy baratos, porque obviamente la fertilidad del suelo nuestro es de la más alta del mundo. La pampa húmeda, y esto es literal, es el suelo más fértil del mundo, con lo cual el costo de producir alimentos, grano en Argentina, ¿cómo es? Bajísimo. 1806-1807, invasiones inglesas con ese objetivo. Ahí, un dato a favor. En la primera invasión inglesa, ¿quién era el virrey? No, Cisneros es el último. ¿Quién era? Sobremonte, Liniers en la segunda. ¿Qué hizo Sobremonte en la invasión inglesa? Se fue a Córdoba, con toda la riqueza. Huyó. ¿Y quién encabezó? La defensa de nuestro territorio? Los llamados criollos, que no eran los gauchos. Eran descendientes de españoles que habían nacido en este territorio. El criollo más importante en aquel momento, ¿quién era? Manuel Belgrano. Y esos encabezaron la resistencia de los ingleses porque el virrey, que era hombre puesto por España, había huido a Córdoba. Y ahí empezaron a darse cuenta. Liniers vino después porque Liniers fue descendencia francesa, pero fue uno también de los defensores más importantes del territorio, de lo que hoy es el territorio nacional, contra la primera invasión inglesa. Pero ahí se dieron cuenta los criollos el poder que empezaban a tener, que fueron capaces de defender este territorio con sus manos cuando el hombre puesto por España había huido hacia Córdoba. Y eso condujo a lo que fue, y ahora se va a cumplir, el 25 de mayo de 1810, la declaración del primer gobierno patrio. ¿Dónde qué es la idea del primer gobierno patrio?
La idea de, bueno, no declaran la independencia de España, que estaba con mucho quilombo, porque Napoleón, ¿qué estaba haciendo? Estaba invadiendo España. No declaran la independencia de España, pero es el primer gobierno puesto por los criollos. Antes el virrey lo ponía, venía de España, lo ponía, lo nombraba, y ahí se declaró el 25 de mayo el primer gobierno patrio. Y ahí empieza el primer enfrentamiento por qué modelo económico queremos para la... No era la Argentina, yo le pongo la Argentina y eran las Provincias Unidas del Sur. Y empieza la disputa, ¿entre quiénes? Entre unitarios y federales. Los unitarios que querían un modelo económico, libre comercio, ¿sí? Que le hicieron creer a la Argentina que la Argentina se había independizado para comerciar libremente con Inglaterra. Obviamente después nos construyeron lo que se llama la visión mitrista de la historia, porque Mitre fue el primer gran historiador de la Argentina, que obviamente escribió la historia para los unitarios, que es la historia que seguimos repitiendo en los secundarios. Es la historia mitrista unitaria, liberal, agroexportadora, que nos enseñaba que la Argentina era el granero de ¿qué? Del mundo. Que los gauchos, ¿cómo eran? Vagos, mal entretenidos, no querían laburar. Y ojo, porque el gaucho es un vago y el que recibe la asignación universal por hijo también es un vago. El gaucho se gastaba la plata en la pulpería y el que recibe la asignación universal por hijo en la canaleta de no sé qué, de la droga y el alcohol. Y esa repetida visión mitrista de la historia que nos fueron enseñando a lo largo de la historia. No es casual que Mitre le da mucha importancia a la educación y funda un ¿qué? Un diario, que es La Nación. Que ahí empieza Mitre a decir, nosotros le vamos a bajar a través de la educación y la prensa, le vamos a bajar la visión unitaria de la historia argentina. Pero la disputa empezó ahí, entre federales y unitarios. ¿Qué querían los federales? Un país más democrático, donde además se le dé bola a lo que era, no la industria, pero sí las producciones artesanales que había en las provincias, que si nosotros declarábamos el libre comercio con Inglaterra, esa producción artesanal no tenía forma de subsistir. Con lo cual los federales empezaron una lucha por el proteccionismo de entrada. ¿Sí? El primer gran federal, digo, Belgrano-San Martín son dos, digo, Belgrano defiende el Día del Economista Argentino por Belgrano. Belgrano fue el primer gran economista argentino y fue el primero en defender la industria nacional, diciendo que había que proteger el mercado interno para poder desarrollar la industria nacional. Pero el primer gran federal que luchó contra los unitarios que querían ese país agroexportador para comerciar con Inglaterra, ¿quién fue? Artigas. Artigas fue ese gran federal, ¿sí? Que la visión mitrista de la historia nos enseña que era un bárbaro uruguayo de la banda oriental. ¿Sí? Artigas no quería la separación de la banda oriental de las Provincias Unidas, todo lo contrario, quería una unificación. Peleó por eso. ¿Sí? Y armó lo que se llamó la Liga de los Pueblos Libres, que en aquel momento era la banda oriental, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones. En Misiones tenían al primer lugar, al lugarteniente más importante de Artigas, que ¿quién fue? Andresito, el único gobernador de la historia argentina de los pueblos originarios, guaraní, que luchó contra los portugueses para no perder más territorio. ¿Sí? ¿Quién nombró general del Ejército Nacional a Andresito? Cristina Fernández de Kirchner, post-mortem, porque no lo querían nombrar porque era de los pueblos originarios. ¿Sí? Bueno, ahí empieza la disputa contra los unitarios. Artigas pierde en Cepeda, 1820. ¿Sí? En realidad, en 1820, en la batalla de Cepeda, pelean los federales y Artigas. Artigas estaba peleando contra los portugueses en la banda oriental y manda a pelear contra los unitarios porteños a los dos gobernadores más importantes que tenía, que era Pancho Ramírez de Entre Ríos y ¿a quién? De acá, a Estanislao López. Le gana a los unitarios. Pero ¿qué hace Estanislao López y Ramírez? Lo traicionan a Artigas. Firman el Tratado de Pilar con los unitarios
y a cambio de plata y armas lo mandan a buscar a Artigas para matarlo en 1820, y Artigas sale exiliado a Paraguay, donde queda exiliado y muere en 1850. Y después siguió la batalla entre unitarios y federales para ver qué tipo de modelo económico íbamos a construir. En la década del 20 estuvo signada por los unitarios. ¿Quién gobernó ahí? Rivadavia, el hombre fuerte. Después de triunfar contra Artigas y expulsarlo, el hombre fuerte de los unitarios es Rivadavia. ¿Qué hace Rivadavia? Más, construye una universidad. ¿Cuál es? La Universidad de Buenos Aires en 1821. ¿Para qué la construye Rivadavia? Para dar cursos de economía. ¿Qué economía daba Rivadavia en esa universidad? La liberal. Se llamaba Jeff Mill, que era el economista liberal por excelencia de Inglaterra en aquel momento, que nos enseñaba que el libre comercio era lo mejor que había pasado. Por eso la importancia de las universidades también, lo de Rivadavia. Y a partir de ahí, ¿qué viene Rivadavia? El préstamo más importante, uno de los préstamos más importantes de nuestra historia. ¿Con quién? Con la Baring Brothers, capital británico. ¿Sí? Y empieza el primer endeudamiento de la Argentina. Libre comercio, etc. Y se estaba consolidando el modelo unitario, pero ¿quiénes vienen? Vuelven los federales. ¿De la mano de quién? Antes. Dorrego. ¿Sí? Dorrego gobierna 1827-1828. La provincia de Buenos Aires, también gran federal, que peleó la batalla de Tucumán por la independencia con Belgrano. ¿Y qué pasa con Dorrego? Primer golpe de Estado en la Argentina. Le hacen a Dorrego. ¿Quién? Uno de los peores y más sangrientos unitarios que tuvo la historia argentina, el general Lavalle. Y lo fusila a Dorrego en Navarro, tierra de provincia de Buenos Aires. Pero después de Dorrego viene otro gran federal, ¿sí? Que termina también ganándole a Lavalle. ¿Que quién es? Rosa. Y Rosa hace dos medidas importantísimas, dos hechos importantes. Primera medida proteccionista de nuestra historia, ley de aduanas, 1835. Sube todos los aranceles a las importaciones para proteger el mercado interno, para que se empiecen a desarrollar la industria en las provincias del interior. Y por eso lo tenemos a Rosa como el primer defensor del proteccionismo nacional. ¿Quién no se bancó eso? Inglaterra. Pero tampoco ¿quién? Francia. Y ahí viene lo que fue 1845, lo que se llamó después la vuelta obligada, 20 de noviembre. Inglaterra y Francia, como no se bancaban el proteccionismo rosista, el primer tirano de la historia argentina, para la visión mitrista de la historia, viene con la armada más importante que se enfrentó en la historia, creo que mundial, que era la armada anglo-francesa. Entraron en el río Paraná, ¿con qué objetivo? Declarar la libre navegación de nuestros ríos para poder comerciar libremente las mercaderías sobre todo de Inglaterra. El objetivo es, como estaba el tirano que protegía el mercado interno, romper con eso y volver al liberalismo económico para terminar de consolidar el modelo agroexportador. ¿Y cómo le fue a la Armada? Pese. ¿Qué hizo Rosas? Envuelta obligada, acá nomás. ¿Sí? Río Paraná, puso 3 cadenas. En realidad, Rosas lo dirigió, el que lo hizo, ¿quién fue? Lucio Mansilla. ¿Sí? Lucio Mansilla puso 3 cadenas y el 20 de noviembre llegó la Armada anglo-francesa a vuelta obligado, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche peleando. 20-1 era la diferencia entre los que peleaban para los franceses e ingleses contra los patriotas. 20-1. Un día entero peleando. Rompieron las cadenas porque nos quedamos sin munición. Entonces aprovecharon, rompieron las cadenas y siguieron. Pero ¿qué hizo Lucio Mansilla? Lo siguió por el borde del río, y todos los días ¿qué hacía?
los cagaban a tiro. Claro, cuando volvieron, llegaron hasta Paraguay, comercializaron, vendieron. Cuando volvían, ¿qué hacía Lucio Mansilla? Los cagaba a tiro. Y no podían bajar tampoco. Cuando terminaron y salieron para Río de la Plata, ¿qué dijo Inglaterra? No, muchachos, esto es una locura. No volvemos nunca más. ¿Dónde está Rosa que queremos firmar la paz? Y así fue efectivamente. Y por eso el 20 de noviembre se conoce como el Día de la Soberanía Nacional, donde fue el principal enfrentamiento que tuvo la Fuerza Patriota contra la armada más importante del mundo. Entonces, ¿qué dijo Inglaterra? Intenté 1806. ¿Cómo me fue? Mal. Intenté 1807. ¿Cómo me fue? Mal. Intenté 1845. ¿Cómo me fue? Mal. Peor. ¿Cómo hago? Con la diplomacia. Y rompo el Frente Federal. ¿A quién adornaron? A Urquiza. Urquiza, cuando Rosa estaba preparando el ejército que encabezaba Urquiza, que era en ese momento de la Confederación, para invadir el sur brasilero y quedarnos con esa parte del territorio, esa es la idea de Rosa, porque esa parte del territorio también era nuestra, lo que hoy es el sur de Brasil. ¿Qué hizo Urquiza? En vez de invadir el sur de Brasil para quedarnos con ese territorio, ¿qué hizo Urquiza con ese ejército? Vino a Buenos Aires. Y fue la famosa batalla de Caseros de 1852, donde Urquiza vence a Rosa y Rosa se tiene que ir exiliado a Inglaterra. ¿Y quién festeja? Los unitarios. ¿Pero qué pasaba? ¿Cuál era el problema? Que tampoco los unitarios le tenían confianza a quién. A Urquiza. Porque en principio Urquiza, si bien no era Rosa, tampoco era ¿qué? Unitario. Entonces, bueno, es el masismo, era el Massa de la actualidad. Y está bien, porque es cierto, los países centrales rompen los frentes nacionales para debilitarlos. Siempre hacen lo mismo. Siempre encuentran en el frente nacional alguien que traiciona. Y Mitre lo que hace es combatirlo a Urquiza en la batalla de Pavón 1861. El que encabeza la batalla no es Urquiza, sino un gran federal, que fue López Jordán. Y la batalla estaba ganada, la estaban ganando los federales. ¿Sí? Cuando Urquiza vio que la batalla la estaba ganando, si yo estaba ahí, ¿no? ¿Qué hizo Urquiza? Se dio media vuelta y abandonó la batalla y le dio la batalla ganada a Mitre. La única que dice que ganó. La única batalla que dice que ganó. Le entregó la batalla a Mitre, Pavón 1861, y ahí Mitre asume la presidencia de los argentinos en 1862 y se termina de consolidar el proyecto unitario. ¿Cómo se termina esa historia? López Jordán, el último gran federal argentino, la justicia Urquiza. Vayan a ver, hay un museo que es el Palacio de San José, que era el campo, claro, de Urquiza, todavía está la sangre de Urquiza. López Jordán, que se siente traicionado por Urquiza, lo va a buscar a Urquiza a su palacio para charlar y lo ajustician. Pero ¿qué hace Mitre? Termina de matar a todos los últimos federales que quedaban en la Argentina, que eran 3. Felipe Varela de Catamarca, el Chacho Peñalosa de La Rioja, lo matan a esos 2, y a López Jordán lo matan en la ciudad de Buenos Aires por la espalda, en un tiro por la espalda, y terminan de matar a los últimos 3 grandes federales, y se termina de consolidar el proyecto unitario agroexportador
con la presidencia de Nixon. Y a partir de ahí, la Argentina se inserta definitivamente en la División Internacional del Trabajo como un país que periférico, abastecedor de alimentos, sobre todo para Inglaterra.